Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro último panel del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación, donde platicaremos sobre los retos para la formación del talento del mañana. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos y la pandemia nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera durante siglos. Las nuevas generaciones necesitan tener las herramientas necesarias para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. ¿Y qué mejor manera de prepararnos para los retos actuales que con la experiencia y conocimientos de la maestra Maribel Góngora, subsecretaria de Educación Superior y Normal del Estado de México, y del maestro Ángel García Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas? Para aprovechar al máximo las personas que nos acompañan, leeré brevemente la semblanza de quienes nos hacen el honor de acompañarnos. La maestra Maribel Góngora es subsecretaria de Educación Superior y Normal del Estado de México. De su experiencia laboral, desempeñó los cargos como directora general del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, directora de Prospectiva e Innovación del Instituto de Administración Pública del Estado de México, directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de México, COBAEM, directora de Administración y Desarrollo de Personal de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, SEYEM, que para información es el sistema educativo estatal más grande del país, lo cual refleja su gran compromiso y liderazgo en beneficio de la educación de las y los mexiquenses. El maestro Ángel García Lascurain es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, socio director de Advanced Management Consulting y de Tantum México, firma líder de servicios profesionales en gestión directiva. Es presidente del Comité de Gestión por competencias en planeación, ejecución y gestión de la estrategia del conocer. Autor de diversas publicaciones, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en diferentes puestos de alta dirección, en Banamex, Presidencia de la República, en el sector de telecomunicaciones, como Avantel, Embratel en Brasil, así como en Telmex Internacional. A continuación, empezaremos con unas preguntas para orientar la conversación y después escucharemos algunas preguntas de nuestro público que nos acompaña. Sin más preámbulos, empezaremos con unas preguntas para orientar la conversación y después iremos platicando ya más en particular. Maestra Maribel, ¿cuál cree usted que será el nuevo perfil de egreso que se necesitará en la pospandemia para los y las estudiantes de nivel superior y normal? Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todos los que nos acompañan en este espacio virtual, en este panel que estamos tratando de generar compartir información que se titula Reimaginando la Educación. Y en este panel, que los retos para la formación de talento del mañana. Precisamente les saludo desde el ámbito de educación superior, les quiero compartir que sin duda la pandemia nos marcó un antes y un después en la educación, en todos los ámbitos a nivel internacional, y nos hemos tenido que adaptar, nos hemos tenido que ajustar, y definitivamente el perfil ahora de nuestros estudiantes, en donde tenemos que apostar y que ha sido el desarrollo de sus habilidades, de sus actitudes y de sus aptitudes. Se han sumado también a esta sinergia conjuntamente con sus docentes. Lo más importante que detectamos y que hemos fortalecido derivado de esta pandemia fue el aspecto socioemocional. Yo creo que fueron los dos aspectos, tanto lo socioemocional y las habilidades, como en todo lo detectamos, las habilidades en las tecnologías de la información. Fue lo que más tuvimos que
apuntalar para dar continuidad durante estos 18 meses en donde cambió la forma del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde el señor secretario de Educación del Gobierno del Estado de México fue uno de los puntos más importantes, tanto en los niveles de educación básica, media, superior y superior, donde nos dio instrucciones muy precisas de focalizar nuestra atención en el aspecto socioemocional de nuestros alumnos. Finalmente, el perfil ahora de nuestros alumnos los tenemos que apuntalar en el desarrollo de sus habilidades, de la tecnología de la información, atendiendo nosotros también al interior de las instituciones de educación superior y, por supuesto, también desde el ámbito familiar, la situación del aspecto socioemocional. En el ámbito de educación superior, quiero compartirles que la parte importante que estamos revisando para cuidar el perfil de nuestros estudiantes es la parte de la vinculación con las empresas. El ámbito de las unidades económicas es fundamental para nosotros porque nos permite abrir la brecha y estar cuidando el tema de las habilidades enfocadas en las competencias y en la práctica, en lo que es en el ámbito, en el mundo empresarial para el desarrollo de competencias. El señor gobernador Alfredo del Mazo, uno de sus programas importantes que lanzó también para educación superior, sabemos que el programa de educación dual fue fundamental en lo que son las carreras técnicas, hablando en el subsistema de TEC, que ha sido muy importante para los técnicos. Pero en educación superior también el programa de educación dual, en donde se expandió, ha sido fundamental para nosotros en la formación de nuestros estudiantes, en el desarrollo de sus competencias, para que es la práctica de lo que han generado el conocimiento sus docentes en los estudiantes se realice en la práctica en las unidades económicas, y eso nos ha permitido despresurizar, y ahora más hablando de los espacios, el cuidado de la sana distancia, eso también nos ha permitido, y las empresas también quiero hacer un reconocimiento, que nos han permitido con siempre los cuidados y los protocolos recibir a nuestros estudiantes y poder desarrollar las competencias, hablando ya en la práctica de nuestros estudiantes. Ese tema que hemos cuidado para el perfil de nuestros estudiantes lo podría focalizar a grandes rasgos en estos comentarios, que si me lo permiten más adelante también lo profundizaría. Gracias, doctor. Maestro Ángel, sería la misma pregunta. ¿Cuál cree que sería el nuevo perfil de egreso que se necesitará en la pospandemia desde el punto de vista del sector empleador, que es fundamental para este país? Claro, sí. Primero, agradecer por la invitación. Un gusto para mí compartir esta mesa con la maestra Maribel Góngora. Gracias a CASECA y gracias, doctor Ábalos, por la invitación. Quisiera mencionar, para atender la pregunta, dos temas. Por un lado, el impacto de la pandemia, a la cual la maestra ya se refirió, tuvo un severo impacto sobre la actividad económica. Estamos saliendo apenas de lo que fue la recesión más profunda de los últimos 100 años, y eso tuvo un impacto sobre la realidad de las empresas, la forma de operar, la manera de administrarse, la manera de vincularse con los colaboradores, con los clientes, con proveedores, etcétera. Me parece que modificó en mucho el modelo de operación. Llegaron para quedarse una serie de prácticas y utilización de la tecnología. De aquí hacia adelante no estamos volviendo a la misma realidad que teníamos antes. Pero la situación de la pandemia se sumó a una tendencia que se ha dado a nivel internacional y que ya estaba impactando la actividad de las empresas de unos años para acá, que es la rápida adopción de la tecnología en términos de la digitalización de sus procesos administrativos, de sus procesos de negocio, que ha implicado que las empresas todas, en mayor o menor medida, deban transformarse. En todos los sectores de actividad, las empresas están impulsando procesos de transformación, donde la adopción de la tecnología digital se vuelve una necesidad ya para preservar su competitividad, para poder preservar su propuesta de valor ante sus clientes. Y ello implica que se requiera un perfil diferente de profesionales con competencias que permitan acompañar esa transformación de las organizaciones. Me parece que las instituciones educativas
de vanguardia que quieran impulsar el desarrollo de sus egresados, tendrán que integrar en los programas de estudio no solamente la gestión de la tecnología de manera más evidente, sino del impacto de esa tecnología, cómo administrar volúmenes masivos de información, cómo integrarse con procesos, como decía, operativos y administrativos, que son diferentes, que están basados en tecnologías en la nube, tecnologías digitales en general, y que también ha tenido un impacto sobre los patrones de consumo de las personas, sobre los modelos, como decía, de negocio y de rentabilidad de las compañías. Implica, por lo tanto, que el perfil debe incorporar todos esos elementos para que el capital de las personas, el capital humano dentro de las organizaciones pueda acompañar esa transformación organizacional por la que están atravesando todas las empresas. Correcto, muchísimas gracias. Aquí ya lo comentó el maestro Ángel, también la maestra Góngora, el perfil de egreso, las competencias blandas, las competencias de los contenidos. En el panel anterior nos especificaban en los ponentes anteriores de la importancia de que los contenidos deben de buscar aterrizar precisamente en las competencias, en las habilidades que se pueden hacer, dijo. Hemos encontrado planes de estudio que son muy técnicos, pero no está vinculado a la educación dual, a la práctica profesional. Entonces, tenemos ejemplos muy claros en Alemania, por ejemplo, en Canadá, donde el 40% es contenido técnico y 60% es aplicación práctica. En México no hemos logrado todavía, lamentablemente, esos porcentajes, pero vamos en camino, vamos bien. En algunos estados que se han focalizado fuertemente en toda esta parte ha sido muy notorio Nuevo León y el Estado de México. Pero hay otros estados del país que no han avanzado prácticamente. Ustedes pueden ver las cifras de la Secretaría de Educación Pública y en donde se está trabajando en este esquema de vinculación escuela-empresa, es en estos dos estados principalmente. Jalisco está tratando de hacer algo al respecto y Puebla, pero otros estados falta ese vínculo más de comunicación y lo que decía el maestro Ángel, ¿no? La administración precisamente en este nuevo reto de volúmenes de gran información, cómo lo vamos a poder asimilar, cómo podemos buscar en esos repositorios, cómo vamos a poder encontrar la información que se requiere. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que será fundamental y iniciamos en esta ocasión con el maestro Ángel. ¿Cómo deberá abordar el reto de la capacitación permanente las organizaciones e instituciones educativas, partiendo de la educación a lo largo de la vida, que tanto se ha plasmado en los lineamientos de la ONU y del Banco Mundial, que no la llevamos a cabo en la práctica? Sale un egresado y no tiene un proceso de actualización permanente en los siguientes años, pero él sigue siendo un profesionista que cuenta con un título, pero con ese título que no se ha revalidado, no se ha confirmado, que está actualizado con los últimos cambios tecnológicos, con las últimas innovaciones. ¿Cuál sería su comentario para este concepto, maestro Ángel? Claro que sí, doctor. Bueno, el impacto al que me refería en la pregunta anterior de esta tendencia internacional hacia la digitalización, la automatización en general, ha sido sobre todos los sectores, sector público, sector privado, pero de manera muy notable también sobre la educación. Y me parece que sería por dos vías. Primero, las instituciones educativas deberán combinar técnicas de gestión de administración interna con tecnologías inteligentes para, al interior de las instituciones, poder bajar costos, por ejemplo, trabajar de manera más eficiente, aumentar su propia productividad como organizaciones. Permite también ampliar la cobertura. Ahora ya no hay los espacios geográficos están menos limitados que antes, permite ampliar la cobertura de la enseñanza como organizaciones. Al interior me parece que son temas muy relevantes, pero también está causando un impacto hacia el exterior porque coloca sobre las instituciones educativas dos grandes desafíos. Primero, el recalificar a trabajadores que perdieron los empleos que ya no volverán. Hay muchos empleos e incluso ramas de actividad completas que están desapareciendo y para los cuales había un volumen importante de personas capacitadas y con experiencia. Las instituciones educativas tendrán
que facilitar que exista una reconversión de las competencias de estas personas hacia sectores nuevos o actividades nuevas que las empresas y las organizaciones en general están demandando, y al mismo tiempo las medidas necesarias de reconversión en los programas educativos en general para las nuevas generaciones que se están enfocando en atender esos requerimientos de transformación de las organizaciones en general. Me parece que deberán combinar el proceso de formación presencial también con herramientas a distancia, con todo lo que ello implica, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, pero también el impacto sobre la capacidad de aprendizaje de las personas. Tanto la forma presencial como a distancia tiene ventajas y desventajas, pero me parece que se complementan de manera notable y es una redefinición muy profunda a fondo, como decía, de todos los sectores, pero me parece que el educativo de manera especialmente relevante. Muchísimas gracias, maestro Ángel. Maestra Maribel, sería la misma pregunta. ¿Cómo deberán abordar el reto de la capacitación y actualización permanente las instituciones educativas, dado este reto que tenemos ahorita, como ya lo comentó el maestro Ángel, muy interesantemente, de recalificar los empleos? O sea, efectivamente, ya el caso de la contaduría pública, actualmente tenemos grandes paquetes de software que hacen toda la información que antes era mecánica, hojas de trabajo, balanzas y demás. Y ahora lo interesante es cómo analizar esta información financiera, cómo ver la parte de indicadores microeconómicos y macroeconómicos para darle una información a la alta dirección, a los dueños de empresas, de pymes, mipymes y grandes empresas, de lo que necesitamos hacer. Este es un ejemplo muy claro hablando de mi profesión contable, pero esto es aplicable a todas las demás profesiones. Maestra Maribel tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, al escuchar el enfoque del maestro Ángel Lascurain, para nosotros el objetivo primordial en las instituciones de educación superior y normales es generar esa vinculación, la vinculación con las unidades económicas, y que también nos permite que en este proceso que vivimos nos podemos detectar las fortalezas y las debilidades, y más las sentimos en este periodo de la pandemia. Sabemos que la formación, la actualización y la capacitación de nuestros docentes deben de ir acordes a las realidades de nuestro entorno, y de nuestro entorno hablando desde la territorialidad y también la internacionalización. La capacitación que se ha tratado de planear al interior de las instituciones de educación superior siempre han sido derivado de una detección de las necesidades de capacitación con el enfoque de lo que es la situación regional, local, para saber las necesidades que requieren, qué perfiles las unidades económicas en el entorno inmediato y de acuerdo a nuestros programas educativos requieren para cumplir con la empleabilidad. Finalmente, la educación superior no nada más nos quedamos en decir en la formación y el cumplir el perfil de egreso, sino también damos el seguimiento a nuestros egresados y saber están empleados o no están empleados, y por supuesto en el área correcta para lo que ellos estudiaron. La capacitación que se está dando es en los enfoques, por supuesto, tanto al personal docente y también a nuestros alumnos, porque es la añadidura, y también determinar en esta capacitación y este enfoque que se está realizando, saber cuáles especialidades tenemos que generar, qué cursos de capacitación tenemos que generar. Y por supuesto ustedes, los consejos acreditadores, han sido fundamentales también, porque en los procesos de evaluación en el que se hace todo un proceso en el que detectamos precisamente nuestras fortalezas y nuestras debilidades, podemos discernir perfectamente los cursos de capacitación que ahora en este entorno se requieren, porque la misión de las instituciones de educación superior es generar la empleabilidad, el desarrollo de competencias. Quiero comentarles que también la parte de la capacitación que se ha generado
ha sido fundamental también para nuestros docentes, una función que a lo mejor antes no tenían, que es la de tan puntual como ahora es la de ser tutores y ser asesores. Esta función que también tienen nuestros docentes, independientemente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, también requieren de esas habilidades para estar muy cerca de nuestros estudiantes. Motivarlos, incentivarlos. Esta parte de los tutores ha sido un motor importante para estar un seguimiento muy especial a nuestros estudiantes. Considero, doctor, maestro, que esta alianza que se está generando, la vinculación, es fundamental para generar esta extensión, y ustedes saben que la parte de la capacitación tanto a los docentes va generando ese perfil de egreso también a nuestros docentes con más pertinencia. La Ley General de Educación Superior nos dice que nuestra educación integral, equitativa, inclusiva, y con esos principios pues, también nos tenemos que regir para poder considerar todos estos ámbitos, doctor. Muchísimas gracias. La maestra Maribel acaba de comentarnos un concepto muy interesante que nos surge como una idea, y estoy seguro que el maestro Ángel va a palomear esta sugerencia de un servidor. Clúster. Tenemos muy claro los clústeres que se están haciendo en Jalisco, de TICs, de tecnología, casos de Nuevo León, aeroespacial, y de TICs también. Querétaro también se ha apostado por el clúster de aeronáutico. Y la pregunta sería, el caso de Puebla, por la parte de Audi, vino a dar un factor independiente. ¿Por qué no pensar en un clúster o dos clústeres? El Estado de México es el estado que genera más PIB nacional en este momento, después del de la Ciudad de México, por consecuencia de la capital. ¿Por qué no pensar en un clúster, maestra Maribel, que podamos nosotros desde los organismos empresariales apoyarles, y con las alianzas internacionales que tenemos nosotros en CASECA y AICE, podemos impulsar con proyectos muy específicos de acuerdo al área económica que ustedes tengan interés en impulsar como ancla, como parte de palanca, y puede ser automotriz, puede ser en la parte de TICs, puede ser en la parte de metalmecánica, de plásticos, de la parte de biofarmacia, en fin, hay N ideas que se pueden dar en ese sentido, pero bueno, pues el Estado de México tiene todas las herramientas para que tengamos por lo menos dos clústeres con mucha solidez en nuestro Estado de México. Esto me lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál será el nuevo perfil de formadores, tanto en el sector educativo como en el empresarial? Es decir, esta pandemia, ¿qué nos dejó? Maestros de la tercera edad, como un servidor, que a lo mejor ya traíamos esta mecánica, esta tecnología, estas facilidades blandas de manejo de TICs también, y otros que no. Nosotros, en nuestros procesos de evaluación, hacemos algunos seguimientos frente a grupo. En este momento es utilizando esta tecnología de Zoom o de plataformas, y en algunos casos hemos visto compañeros o compañeras que siguen dictando prácticamente, o nos dicen, les dejo el link de consulta y es un PDF de 80 cuartillas. Esa es su clase. Entonces, estamos hablando de que esta generación no estaba preparada en el mundo para este cambio tan drástico de una educación presencial en un 97%, que la traíamos a que ahora estamos en una educación híbrida y que ya no va a haber cambios, vamos a seguir por ese lado. ¿Cuál sería entonces el perfil de estos nuevos formadores, tanto en la parte empresarial como en los catedráticos y catedráticas, en el sector educativo? Y empezaría con usted, maestra Maribel, si fuera tan amable. Muchas gracias, doctor. Yo les quiero compartir que definitivamente la revalorización del docente ahora en esto que vivimos, pues ya no nada más fue, efectivamente, como usted lo decía, doctor, estar frente a los alumnos y exponer la experiencia y los conocimientos de nuestros docentes.
sino también preparar los contenidos. Ahora también nuestros docentes tuvieron, aparte de estar frente a pantalla, preparar los contenidos temáticos para generar esa dinámica a través de las plataformas. Efectivamente, al inicio costó mucho trabajo, pero y aún a muchos todavía están en ese proceso de estar mejorando su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero fue en dos vertientes. Ahora estar preparando estos contenidos y generar esos repositorios de información, estar también en la situación de las consultas de las bibliotecas digitales y pues también discernir, también generar esa capacidad de análisis de la información de los docentes, porque se vio envuelta en una cantidad de información que era importante también analizar qué contenidos podíamos transmitir a nuestros alumnos. Ese también era una competencia que tenían que generar nuestros docentes, empezar en la búsqueda de información, analizar la información y cómo poder transmitir estos contenidos temáticos de acuerdo al programa educativo. Ese fue el gran reto en el que se empezó a enfrentar nuestro querido docente, que al final, en grupo, también que se rescató el trabajo colaborativo de los docentes, el trabajo colaborativo en el que nos empezamos a ayudar unos a otros, la brecha generacional de docentes con experiencias en las tecnologías y también los maestros experimentados y más en las universidades. Ustedes lo saben que hay maestros ya realmente con una gran experiencia y que siguen al frente de la educación y fue generar ese trabajo colaborativo que también quiero rescatar lo que fue lo que nos enseñó también al interior en la organización de las instituciones de educación superior. Este acceso a la información que nos facilitó también poder tener mucho contenido, pero también era un gran reto saber ser selectivos de la información. Quiero también compartirles a qué más nos enfrentamos, también a definir qué plataformas eran las más adecuadas, de acuerdo a los perfiles y de acuerdo, por supuesto, a los programas educativos, cuáles eran las más pertinentes para poder generalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, los medios de comunicación que empezamos, que si era el WhatsApp y era el Zoom, no podíamos seguir con esa situación, sino teníamos que perfilar las plataformas educativas para poder también organizar y darle el seguimiento y evaluación de los docentes hacia los alumnos y por supuesto también de los alumnos hacia los docentes. Dejar esa evidencia que también era importante, que también las autoridades educativas tuvieran la evidencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos estos componentes que estoy compartiéndoles, eso también nos generó a la autoridad educativa también generar también otros parámetros de planeación y evaluación y registro. También a lo que nos enfrentamos en educación superior a la distancia, poder generar y que nos frenó también la movilidad, el seguimiento, la movilidad de nuestros estudiantes, el seguimiento también de los proyectos de investigación de nuestros docentes. Fueron muchos retos a los que nos enfrentamos, pero que estamos avanzando. Me gustaría compartirles muchísimos de los programas y seguimientos que se generaron aquí en el sector educación del gobierno del Estado de México, pero si me lo permiten, quiero también rescatar algo importante. Las unidades económicas han sido una gran alianza para la educación media superior y superior, y por supuesto también de educación básica han sido también muy generosos para apoyar también con ciertos fideicomisos apoyando a la educación. Pero quiero puntualizar en lo que es mi ámbito y mi competencia en educación superior y normal. Doctor Ábalos, usted mencionó los clústeres, usted mencionó yo le quiero compartir que aparte del programa de educación dual que se ha apuntalado muchísimo, quiero compartirle que también hemos trabajado desde el inicio de la administración en la organización de información a través de los nodos productivos educativos. ¿Qué hicimos? En los nodos productivos educativos, ¿qué hicimos? Fue analizar qué programas educativos teníamos y cómo los podíamos enlazar de acuerdo a los giros de las unidades económicas. Después de ver con qué giros económicos se hizo un análisis de la territorialidad de ubicar qué empresas del tamaño que ustedes digan, pero se generó se analizó el Directorio Nacional de las Unidades Económicas, el DNUE, para verificar qué empresas tenían alrededor las instituciones de educación superior.
Después de eso, les comparto, se realizaron encuestas, se pudieron detectar y se hicieron la principal pregunta: ¿cuál es el perfil que requieren las empresas de nuestros programas educativos, de nuestros egresados, para verificar el perfil educativo? Y con ello verificar qué licenciaturas requeríamos que a lo mejor no teníamos, o qué especialidades requeríamos, o qué cursos teníamos que apuntalar para nuestros docentes que a lo mejor no estábamos implementando. Y por supuesto la gran alianza y vinculación con las empresas para favorecer desde el servicio social, las prácticas profesionales y coronarse, ¿por qué no?, en la empleabilidad. ¿Por qué? Porque esto generaba la práctica para nuestros docentes. ¿Por qué? Porque esto generaba la vinculación con las empresas. Esto se ha generado un trabajo desde el inicio de la administración del gobernador Alfredo del Mazo, y que con la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección General de Educación Superior, y por supuesto también de Media Superior, se ha generado estas alianzas, porque necesitamos de las unidades económicas, necesitamos su fortaleza para el desarrollo de las competencias de nuestros alumnos, y se ha apuntalado en ese programa también de los nodos educativos productivos, que les comparto, son 6 los que tenemos, y efectivamente tenemos mucha alianza con el clúster automotriz, hablando del Estado de México, y tenemos el nodo automotriz, el nodo de gastronomía, turismo, el nodo de salud, el nodo aeropuerto, que hoy también es una gran fortaleza para nosotros, y más tenemos una universidad con gran potencial, y en Tecámac, y con la periferia de lo que hablamos ahora del impulso del nuevo aeropuerto. También tenemos el nodo logístico, que ustedes saben que también es fundamental ahora, y ahora en la nueva forma en la que también la pandemia nos abrió la oportunidad de las plataformas, desde la compra, la entrega y demás, y todo ese proceso que genera desde el insumo hasta el resultado de la entrega de un bien. Nos hemos adentrado a través de los nodos educativos productivos, haciendo ese análisis muy, muy señalado de diversos proyectos, y también les quiero compartir que hablar también del emprendedurismo, el emprendimiento, que realmente la palabra es el emprendimiento, esa es la palabra adecuada, con generar también esa cultura con nuestros docentes para que ellos sean los futuros empresarios y generarles esa cultura del emprendimiento. La parte también del trabajo, que las empresas requieran de algún trabajo en específico derivado de lo potencial de los laboratorios que tienen las instituciones de educación superior. También se ha generado esa alianza para que las especialidades de nuestros docentes, también el desarrollo de las habilidades de nuestros alumnos, se pueda contribuir en algunos proyectos específicos de las empresas que requieran apoyo también de las instituciones de educación superior. Creo, si estoy abusando del tiempo, pero es importante escuchar esta vinculación que tenemos, esta extensión, porque es la parte fundamental que tenemos y que estamos trabajando en el gobierno del Estado de México. Perfecto. No, maestra Maribel, al contrario, esto nos permite, y ahorita el maestro Ángel lo va a ampliar seguramente, cuando hable del perfil de formadores en el sector empresarial, pero usted mencionó algo muy interesante ahorita, los nodos productivos ligados a los giros económicos. Déjeme comentarle que el IMEF cuenta con más de 40 o 30 comités técnicos nacionales que precisamente están vinculados por segmentos. Tenemos el de gobierno corporativo, tenemos el de recursos humanos, el de energía, el de productividad, el de calidad, el de emprendimiento. En fin, es algo muy interesante que esta posibilidad de que estos nodos productivos que ustedes ya tienen puedan tener una alianza con el IMEF, con sus grupos productivos que se están trabajando y que hacemos entregas formales y aportaciones a la sociedad civil y a los gobiernos en turno. Nosotros no tenemos color de ningún partido, entonces eso nos permite estar interactuando en todo el país con el gobierno que esté en su momento. De hecho, también ahorita nuestro Congreso Nacional de Finanzas, el próximo mes de noviembre, donde tendremos la presencia de 2 de los secretarios de Estado del gobierno federal y del Banco de México y de varios empresarios.
Pues, perdón, maestro Ángel, adelante, por favor, si gusta usted participar. Sí, bueno, me parece que volviendo a la pregunta, ¿no? El impacto o el nuevo perfil de formadores del lado del sector empresarial, relacionándolo con los temas que hablamos previamente sobre la rápida respuesta que tuvieron las instituciones de formación y también las empresas, que durante la pandemia en pocos días se logró establecer una oferta de formación a distancia basada en Internet, que contribuyó de alguna forma a contener las pérdidas en capital humano y permitió seguir, a pesar de las circunstancias tan complejas, seguir acumulando competencias, ¿no? y generando valor a través de este medio en las diferentes organizaciones. Pero también de ahí surgió la necesidad de formar y de recalificar a los formadores en general para asumir un rol de formadores a través de plataformas virtuales. Y ello implica que cada vez más se van a requerir de habilidades y competencias diferentes de profesionales que se enfoquen en la formación de personas. Y esta revolución que estamos viviendo también cambia la forma como se entregan los servicios educativos o servicios de formación, pero está afectando también a la manera como los alumnos interactúan con ellos y las experiencias que como personas esperan tener mientras interactúan con las instituciones educativas. Y hay una serie de temas sobre la mesa. Por ejemplo, ya la maestra se refería a la necesidad de desarrollar contenidos digitales y todo el tema que implica el desarrollo y la transferencia de todo ese conocimiento hacia contenidos que sean masificables a través de medios de comunicación en línea. Pero también hay retos como, por ejemplo, la capacidad de aprender con datos en tiempo real, que eso no lo teníamos antes. Los alumnos tienen acceso inmediato a volúmenes masivos de información que pueden incorporar dentro de sus procesos de aprendizaje, y debe ser parte también de los procesos educativos, no solamente el contenido tradicional que teníamos, sino la posibilidad de acceder en tiempo real a contenido masivo. Me parece que abre una cantidad de posibilidades muy importantes. El manejo masivo de la información, lo que se le llama del Big Data, ¿no? Que afecta a todos los sectores de actividad. Implica también para los formadores el desafío no solamente de atender ese volumen masivo de información, sino de monitorear el desempeño, evaluar a los participantes y tal vez la parte más difícil, interactuar, ¿no? Interactuar dentro de estos modelos híbridos que llegaron para quedarse en mayor o menor medida, interactuar con las personas cuando se pierde el contacto físico, por lo menos en parte del proceso educativo. Pues son desafíos muy importantes, muchos de los cuales todas las organizaciones todavía estamos entendiendo y buscando resolver, pero que sin duda es un proceso transformacional muy, muy profundo que impacta nuevamente a todos los sectores de actividad y desde las diferentes perspectivas del sector educativo también. Muchísimas gracias, maestro Ángel. Ya tenemos aquí algunas preguntas. La primera es para la maestra Maribel. Dice, ¿cómo ser resilientes ante los recortes presupuestales a la educación? Y tomando en cuenta que en estos 6 foros de educación, una de las premisas que nos solicitan opinar es que la acreditación se maneje únicamente para las escuelas privadas y que para las públicas no, y que no vaya asociado y que no esté asociado la acreditación al proyecto, bueno, perdónenme, aquí lo dice aquí, que no esté asociado a la bolsa especial de mejora continua en la educación que teníamos en la SEP. Gracias, doctor. Definitivamente este comportamiento, el hablar de lo que nos dejó esta pandemia y al hablar de esta palabra resiliente, es un compromiso social de todos, tanto del ámbito de la autoridad educativa, en el que estamos involucrados, pero también la sociedad en general. Y más ahora con lo que nos enfrentamos con la Ley General de Educación Superior. Hablar de una Ley General de Educación Superior y efectivamente que hay un rubro que habla de la calidad y que va asociada con las acreditaciones y las certificaciones, y que definitivamente para una acreditación y para una certificación, por supuesto, debe haber un presupuesto asignado.
Es un presupuesto asignado que debe de considerar las instituciones de educación superior para también en la parte del proceso de evaluación. Y este presupuesto también queremos manifestarlo, que necesitamos que lo considere en las asignaciones presupuestales desde la Secretaría de Educación Pública. Hablar de la gratuidad y la obligatoriedad va de la mano con un recurso, un presupuesto, que habla de un fondo especial de financiamiento. Pero también yo lo diría, hablar de la calidad, habla también de la mano de un presupuesto. Quiero comentarles que de lo más lastimado, y lo tengo que decir, lo más lastimado en la educación es la educación superior. Muchos de nuestros docentes, su profesionalismo ha sido derivado de su inquietud propia, de sus recursos propios. Hablar de la calidad en educación superior, hoy en la Ley General de Educación Superior, habla de un financiamiento. Estaremos atentos a las reglas de operación de ese financiamiento, de esas reglas. Resiliencia, por supuesto que sí, hablar de la resiliencia y hablar de la creatividad también para nosotros es importante, y hablar de la actualización. Y quiero comentarles que estamos haciendo ya también un diagnóstico de saber nuestros programas educativos en el Estado de México. Quiero comentarles que ya tenemos 113 programas acreditados, derivados también de las diversas acreditaciones por la vertiente que sea el programa educativo. Tenemos 119 servicios en el Estado de México, y hablando de 119 servicios entre tecnológicos, politécnicas, culturales, pero todos están haciendo un gran esfuerzo para generarse en su planeación el proyecto de las acreditaciones. Siempre es un orgullo para nosotros tener un programa educativo acreditado, pero definitivamente eso también, como usted lo sabe, doctor, son recursos, es infraestructura, es la capacidad instalada. Y hoy que no tenemos el gran reto, y tenemos muchos retos, ahora hablar de una obligatoriedad y de una gratuidad que es gradual, que va a ir en forma progresiva, pero eso también nos mete en una dinámica importante en la educación superior. Correcto. Maestro Ángel, ¿gusta participar en esta pregunta? No, yo coincido con lo que comenta la maestra Góngora. El tema del financiamiento, de la asignación del presupuesto, es un tema fundamental que siempre está pues, en el origen de la oferta educativa y de cualquier servicio público en general. Yo me iría más atrás hacia la definición estratégica, la planeación de la estrategia, la definición de los objetivos institucionales, y en la medida en que los objetivos puedan ser debidamente soportados por asignaciones presupuestales suficientes y oportunas, pues facilita todo el proceso, ¿no? Entonces, coincido plenamente con lo que dice la maestra. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos están diciendo. El programa de internacionalización se ha detenido por esta pandemia. ¿Cómo o qué acciones se pueden presentar para volver a reactivar la parte de actualización, de capacitación, asistencia a congresos internacionales que quedan muy importantes para todos nosotros los docentes, y que forma parte de los requisitos para el escalafón magisterial? Así es la pregunta y es correcta. Sería el maestro Ángel, ¿qué sería su opinión sobre la parte de internacionalización que se ha detenido y que anteriormente inclusive CONACYT canceló las becas para varios de los maestros y doctorales candidatos que estaban en el extranjero, y que les dijo que ya no había apoyo presupuestal? Es una muy buena pregunta, y bueno, nosotros desde el IMEF hemos expresado de manera insistente la preocupación por el tema de finanzas públicas en general. Nos parece que la estabilidad de las finanzas públicas es un componente central de la estabilidad económica. Sin embargo, la manera como las medidas de austeridad que han llevado a esta estabilidad que hemos visto se han implementado nos parece que podrían ser diferentes. No solamente
Por un lado, la economía se contrajo, esto implicando menor capacidad de generación de recursos del gobierno federal y eso implica recortar gastos. Pero nos parece que también hay oportunidades importantes en la manera como los recursos disponibles se están asignando. Buena parte del presupuesto del próximo año del paquete económico se está yendo a financiar proyectos de infraestructura que desde nuestra perspectiva no tienen la rentabilidad financiera y social que deberían tener, y por otro lado se está dejando de financiar pues otras acciones de política pública, no solamente en materia educativa y de capacitación y de becas internacionales, sino en general acciones de política pública que tendrían un mayor impacto sobre el desarrollo. Entonces, nosotros pensamos que la estabilidad de finanzas públicas podría lograrse con una composición del gasto diferente que tuviera un impacto mucho mayor sobre el desarrollo del país. Maestra Maribel, ¿me gusta participar? Gracias. Para nosotros la internacionalización yo lo enfocaría siempre en el beneficio de las becas que se han otorgado a nuestros estudiantes y a nuestros docentes, y que también han apoyado desde el ámbito federal, y también los esfuerzos que se han hecho al interior como gobierno, en este caso nuestro gobierno del Estado de México. Una de las acciones importantes que se están impulsando es estos lazos que se están generando para que no hay nada mejor que una experiencia para nuestros alumnos en otras universidades que nos han abierto las puertas y que tenemos convenios. Precisamente apenas el señor gobernador se reunió con el embajador de España, con Francia. Ahora tendremos también un convenio en el que se está fortaleciendo carreras importantes, y ahora como la acupuntura, ahora también en China, que ha sido también un gran aliado en nuestras carreras, y estamos también generando este trabajo. No ha parado de forma presencial, que ya habrá la oportunidad de reactivarlo, pero sí en la forma de comunicación a la distancia. Hemos continuado con este proceso en beneficio de nuestros docentes y alumnos. El día de ayer, el director general de AMEDIR, que es la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Recursos Humanos, que agrupa a las principales empresas del país, nos decía en su ponencia de que ellos estaban preocupados porque en esta modalidad híbrida ellos habían ya observado en la contratación que hay los jóvenes y que estaban llegando a ser contratados presentaban algunas limitantes en su formación. ¿Cómo podemos evaluar con indicadores la calidad de la educación a distancia que se está dando en estos momentos desde el punto de vista, en primera parte, del sector empleador, maestro Ángel? Esa es una buena pregunta. El establecer indicadores a estas alturas, cuando estamos readaptando una nueva realidad, estamos volviendo a una realidad diferente, es complejo. Del lado de la empresa, me parece que los indicadores se van a definir en base al impacto sobre la productividad y sobre los resultados de las organizaciones en general. Yo no conozco en este momento de indicadores nuevos que hayan sido desarrollados para medir el impacto de la educación a distancia, específicamente. No sé si en las instituciones educativas, maestra, ya existan, pero por el lado de la empresa, los indicadores son sobre la productividad interna, sobre la eficiencia, al exterior sobre la competitividad, y parte de ambos temas, pues el capital humano adaptado a las nuevas circunstancias con las competencias necesarias es fundamental, pero desconozco si hay indicadores específicos para ello. Es muy pronto, me parece. Maestra Maribel. Gracias. Yo les quiero compartir que en cuanto a indicadores para nosotros, sí tenemos datos, y más el indicador pues más sensible, que es la deserción escolar. En la deserción escolar, que hoy nos lastima a todos, y sí tenemos indicadores. En el proceso, por supuesto, en el proceso de inscripciones, y tenemos las bajas temporales o las bajas definitivas, para nosotros ese indicador hoy es fundamental y es un detonante. También tenemos indicadores importantes, hablar de la titulación, hablar del
del egreso. Efectivamente, algunos indicadores como la eficiencia terminal no lo podemos tener con precisión, porque hablando de estas bajas temporales y además en el ámbito de la educación superior, y más que a veces por cuatrimestres o por semestres o las materias que van avanzando, sería un cuanto difícil poderlo precisar. Pero el tema de la deserción escolar sí es un tema sensible, sí lo tenemos muy cuantificado con un seguimiento especial. El secretario de Educación, Gerardo Monroy, ha sido una instrucción precisa del seguimiento, tan es así que se generó en el interior del Estado de México un programa, La Escuela Cuenta Contigo, y este programa de La Escuela Cuenta Contigo fue prácticamente detectar de ese indicador, detectar con nombre y apellido los alumnos que por alguna circunstancia ya no asistieron a las escuelas, y fue brindarles las facilidades siempre de acuerdo a la norma, a los plazos, que pudieran tener esa flexibilidad, pero rescatar al alumno y que continuara sus estudios, tanto de educación básica, media superior y superior. Esa es la gran misión que hoy tienen las autoridades educativas, de poder apoyar y fortalecer realmente la inscripción, y que esta deserción escolar no lastime a la sociedad en jóvenes sin preparación. Y más sabemos el trayecto educativo de hablar desde primaria, educación superior, que de 100 estudiantes que inician, solo 23 solo terminan una educación superior, y hablando del Estado de México, tenemos esa gran misión, esa gran responsabilidad social de poder captar. Ustedes, yo les comparto esta situación, y estamos en un crecimiento. Hablar también de la educación, si fue escolarizada, ahora semiescolarizada, o el término híbrido, o el término mixto. También estamos haciendo un gran esfuerzo para poder estar entrando a estas brechas, y siempre respetando todavía las condiciones de la vulnerabilidad también de nuestros estudiantes y docentes. Muchas gracias. Maestro Ángel, desde el punto de vista del sector financiero, del sector empleador, ¿cómo observa usted la empleabilidad en el corto plazo? ¿Vamos a seguir teniendo, va a haber una recuperación de los empleos? ¿Con qué calidad? Como usted ya lo comentó en un momento dado, se han cambiado muchas posiciones, se han achicado puestos y demás. Desde el punto de vista financiero, ¿cómo observamos también ese impacto que vamos a tener en los salarios? ¿Va a haber un crecimiento salarial? ¿Vamos a tener que reclutar personal con todas las implicaciones? ¿Cómo lo ven ustedes como empresarios que tienen la sensibilidad y la radiografía de cómo estamos en México en este momento en las empresas? Claro que sí, doctor. Mire, el año pasado con la pandemia, la economía de México se contrajo en 8,5%, que fue una caída la mayor en los últimos 100 años. Y desde la segunda mitad del año pasado hasta la fecha, la economía se ha venido reactivando. Yo no diría recuperando, se ha venido reactivando. Y esto se ha dado por dos factores principalmente. El primero es la propia reanudación de actividades. Conforme ha avanzado la vacunación, se reanudan las actividades y la actividad económica con eso se ve favorecida. Y el segundo factor es la demanda de Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo muy fuerte. El gobierno de allá ha dado apoyos muy importantes a las empresas, a las fuentes de empleo, a las familias, y el consumo está creciendo y la inversión está creciendo, y eso ha ayudado a México. Los sectores en México que están vinculados con la exportación se han visto favorecidos, están creciendo aceleradamente, principalmente en la industria manufacturera, especialmente el sector de autopartes, las exportaciones del sector automotriz mexicano, entre otros. Sin embargo, la economía interna continúa muy deprimida. La inversión se cayó en México desde antes de la pandemia, desde el 2019 ya tuvo una contracción, y luego con la pandemia fue obviamente una contracción mayor y ha tenido una recuperación marginal. Pero los niveles de inversión en México hoy están a niveles del 2011. Por lo tanto, no estimamos una recuperación de las contrataciones de manera acelerada, porque la inversión está impidiendo que haya nuevos proyectos generadores de empleo.
Por otro lado, el impacto también de la misma crisis en el momento más álgido, el segundo trimestre del año pasado, más de 12 millones de personas perdieron su empleo. Casi todas ya lo recuperaron, pero sigue habiendo cerca de 1 millón de personas que no han recuperado el empleo. Eso ha implicado que el consumo esté más bajo, eso ha implicado incluso que el nivel medio de ingreso sea menor. Muchas personas se recontrataron, pero por tiempo parcial, y el nivel de consumo en general está deprimido. Entonces, nosotros no vemos hacia adelante condiciones para que la inversión se recupere. Hay todavía mucha incertidumbre respecto a las políticas públicas, y eso va a implicar que por lo menos en el corto y mediano plazo no haya una recuperación acelerada del empleo. Maestra Maribel, esto nos da pie a hablar de que vamos a tener problemas de cobertura educativa. Sabemos que México en educación superior tiene una cobertura sobre el 45% aproximadamente en educación superior. Quiere decir que tenemos 55 alumnos y alumnas que no tienen acceso a la educación superior. Con estas crisis que estamos teniendo de jóvenes en un momento dado que ya no pueden pagar su colegiatura por circunstancia, vamos a tener una mayor demanda en la escuela pública. Pero la escuela pública tiene recortes presupuestales, no tiene autorización de nuevas plazas, y la única opción que tenemos es la educación en línea. ¿Cuál sería la visión del Estado de México para poder ampliar esa capacidad y darles a ellos una educación con calidad para que podamos tener la oportunidad que ellos sean sujetos a una empleabilidad en puestos de mejor salario? Gracias, doctor. De los análisis de los indicadores, estamos en una gran encrucijada. Efectivamente, doctor, maestro, de acuerdo a los indicadores, hablando de la cobertura y de la absorción, a nivel nacional, usted lo mencionó, el 40%, pero ya en el último ciclo escolar, 2020-2021, el porcentaje que arroja es el 36% a nivel nacional. A nivel del Estado de México es el 28.7%, hablando del indicador de la cobertura. Hablando de la absorción a nivel nacional en el último ciclo escolar 2021, es del 73.2%. Y en el Estado de México estamos hablando del 57.9%. Ya desde ahí traemos un problema grave. Ya tenemos ahí un problema grave, hablando hasta de la absorción. ¿Qué está sucediendo con ese 40% de media superior que no están llegando a las instituciones? El tema que quiero reflexionar es qué sucede también en esta situación en el que también no ha habido una situación equilibrada en el crecimiento de la matrícula con la autorización también de la plantilla docente, que son recursos, que son autorizaciones a nivel Secretaría de Educación Pública o en algunas ocasiones recurso 100% estatal. Y que esta absorción, y que estamos luchando por la absorción, pero también el presupuesto en el capítulo 1000, hablando en recursos humanos, no es acorde a la situación en la que vivimos. ¿Qué está sucediendo ahora? Pues los grupos saturados. ¿Cómo podemos también en una situación de una sana distancia del 1.5, cuando a veces hay grupos, hablando hasta de básica, de 50 alumnos? Es un tema en el que es la reflexión a la que tenemos que llegar primeramente hasta numérico. Matrícula, la necesidad de decir qué matrícula tienes y cuál debe ser la cantidad de profesores que debemos tener. Y es un tema también finalmente financiero. Sabemos las implicaciones presupuestales que se están enfrentando y por supuesto también un gran aliado para esto son las escuelas particulares. Y las escuelas particulares que también, como decía el maestro Ángel, se han visto afectadas. ¿Y qué está sucediendo? Pues a lo mejor de esa deserción escolar en las escuelas particulares lo está absorbiendo las instituciones públicas.
¿Y qué se está generando? Pues también ese contacto, y más que nunca el gobierno del Estado de México está generando mucha comunicación con las escuelas particulares para generar una sinergia y un compromiso social con la educación, sea en el ámbito privado, sea en el ámbito público. Somos instituciones que brindamos educación para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ese es también otro reto que tenemos. No tenemos muchos retos. Lo más lastimado ahora en la pandemia, pues el sector económico, que está aquí el maestro, y el sector educativo. Pero es organizarnos en todos los ámbitos, en todos los niveles, nacional, estatal, municipal, por supuesto, y generar una transversalidad en los proyectos. Esto nos genera así como estamos ahora en una comunicación a la distancia, pues también en una comunicación muy importante en la transversalidad de programas que se tienen que generar para poder fortalecer la educación. Muy bien. Hay una última pregunta, si me permiten, los dos, por favor. Me pareció muy interesante. Nos dice, la planta docente del país está en un promedio de 50 años, 55 años. En los próximos décadas se van a jubilar, pero no vemos un programa de formación de nuevos cuadros, de jóvenes egresados o de media edad de profesionistas que nos permitan asegurar una calidad en la impartición de cátedra y por consecuencia que transmitan sus conocimientos para que tengamos jóvenes y egresados con mayor posibilidades de empleabilidad. Ese es un problema grave en América Latina. Maestro Ángel. Bueno, nosotros no somos una institución educativa, somos una institución que agrupa profesionales y sí tenemos un esquema de formación donde, bueno, primero desde las universidades tenemos el programa que se llama IMEF Universitario, tenemos convenios con más de 90 universidades a nivel nacional y lo que hacemos es vincular a los jóvenes que están estudiando finanzas o carreras afines con los comités y grupos de trabajo y eventos en general que desarrollan los financieros que ya están en las posiciones de liderazgo. Y eso les permite a ellos desde la universidad exponerse con otros contenidos y otros temas que no están dentro de los programas académicos, que se basan más ya en la gestión financiera de las organizaciones. Vincularse con los directores de finanzas es una experiencia importante para ellos. Tenemos programas específicos como, por ejemplo, el programa de mentorías para jóvenes financieras, para las mujeres. Las jóvenes que están estudiando finanzas tienen reuniones periódicas con mujeres financieras que han tenido un éxito reconocido en el sector público, en el sector privado, en el campo de las finanzas. Se reúnen mensualmente con diferentes líderes y les comparten su experiencia tanto como financieras como mujeres, cómo han podido desarrollarse en el ámbito profesional. Y después del IMEF universitario tenemos otro concepto dentro de nuestra organización que le llamamos Nueva Generación, que son los egresados que ya están entrando a la fuerza laboral, pero todavía no ocupan posiciones de liderazgo. También los recibimos, los arropamos dentro del IMEF para que tengan acceso a toda esa información, todo ese contenido en condiciones preferenciales. Entonces tenemos esa visión de desarrollo desde la universidad hasta que ocupen posiciones de liderazgo en las empresas, pero es más a través del acceso a los eventos, a la información, al contenido de los comités y acceso directo a los ejecutivos de finanzas que a través de programas educativos. Recientemente lanzamos otra iniciativa que se llama En Voz de los Expertos, donde lo que hacemos es compartir la experiencia profesional de gestión que tienen los miembros del IMEF a la comunidad financiera en general sin costo alguno, con un enfoque de capacitación ejecutiva, ¿no? De dar acceso a la información técnica de alta calidad a la comunidad financiera en general. Básicamente eso es lo que hacemos desde el IMEF. Muchísimas gracias, maestra. Maestra Maribel. Gracias, doctor. Quiero puntualizar algunos temas y enfocarme y enlazarme con el maestro Ángel Azurén. En la parte de todas las instituciones de educación superior, un organismo importante es de alguno de los consejos o comités son los de vinculación. El Consejo de Vinculación Empresarial, cada institución de educación superior ha creado su comité, su Consejo de Vinculación Empresarial, en la que los vocales que los conforman diversos empresarios
participan de forma muy activa en muchas decisiones para programas de capacitación, talleres, en las ferias de las ciencias, de la tecnología con nuestros alumnos. También se genera esa sinergia que es fundamental para todos nuestros egresados, futuros egresados, el programa de servicio social, prácticas profesionales, el programa de educación dual, lo que comenté también del emprendimiento, las incubadoras que también se han generado en las instituciones de educación superior. Hoy más que nunca trabajamos muy de la mano con las unidades económicas, las empresas, la industria, y queremos generar esa sinergia a través de estos consejos de vinculación. Pero bueno, pues también quiero comentarles que a raíz de lo que nos dejó también lastimada esta pandemia y mucha deserción escolar, también quiero hacer especial énfasis en mi comentario en las normales. Las escuelas normales que también tienen esa particularidad de ser los formadores de los futuros formadores docentes. Ahí sucedió algo muy particular. Ahí creció la matrícula. Quiero compartirles que en el Estado de México están asentados el mayor número de normales. Aquí tenemos 36 escuelas normales, públicas. Y creció la matrícula, fue un efecto importante. ¿Cuál fue el efecto? El garantizar también la posibilidad del empleo. Fíjense ahí, hablar de una matrícula que pasó de 12,000 alumnos, hubo un crecimiento a 14,000 alumnos, situación que no sucedió en las demás instituciones de educación superior de otros programas educativos. ¿Pero qué los ancla esto? Pues también a los padres de familia la posibilidad de un empleo, de lo que se sujeta a la mejor a una posibilidad de un concurso, de una asignación de una plaza docente en un centro de trabajo educativo. Y eso también nos lleva a la reflexión de esta responsabilidad social, que también buscan ya posibilidades más seguras de educación y de empleabilidad. En lo que ahora comentaba el maestro Ángel, ¿no? Cómo se ha lastimado el ámbito empresarial, que a veces es difícil generar proyectos, generar la empleabilidad, y pues para nuestros futuros egresados, profesionistas, pues también es toda una cadena en la que nos vemos lastimados todos, ¿no? Es algo que quería puntualizarles de algún ejercicio también en el análisis ahora de los indicadores educativos, doctor. Muchísimas gracias. Por su tiempo y conocimiento, les agradecería que nos ayuden con una reflexión final. ¿Cómo creen que deberíamos reimaginar la educación ante este nuevo mundo? Maestra Maribel. Ay, doctor, una pregunta muy profunda ante todo lo que hemos vivido y ante todos los retos que tenemos. Lo quiero rescatar con la palabra la resiliencia. Todos nuestros docentes, nuestros estudiantes nos dieron la gran sorpresa de adaptarse y de generar nuevos proyectos y de usar las tecnologías. ¿Cómo nos las vamos a reimaginar? Ya estamos en esta brecha de hablar de esta educación híbrida y de la educación a distancia. Tenemos que reimaginarnos así, pero nunca perder yo la reflexión que haría, independientemente de los modelos educativos que se estén generando, implementando y que tenemos, que es nuestra realidad, que no perdamos la gran sensibilidad del contacto humano, de la situación de la relación humana y rescatar el gran compromiso. Las autoridades educativas, docentes, alumnos, padres de familia, tenemos un gran compromiso social con nuestro México. Muchas gracias. Maestro Ángel García, por favor. Yo quisiera vincular la respuesta con el tema de la Convención Nacional del IMEF. El próximo mes de noviembre tendremos nuestro magno evento, la Convención Nacional. Y el título de la convención es Nueva Economía, Iniciativa Privada, Políticas Públicas y Desarrollo. Y lo que estamos buscando ahí es primero llevar a cabo un diagnóstico sobre dónde estamos parados hoy en México desde el punto de vista económico, cuál fue el impacto de la pandemia, etcétera, dónde estamos parados hoy, y hacer un diagnóstico desde el punto de vista social, incluyendo temas de pobreza, de bienestar y otros temas similares. Y a partir de ahí va a haber una serie de mesas redondas y de ponencias buscando identificar cuáles deben ser los componentes de una economía exitosa para México hacia adelante, en el mediano plazo, en la época pospandemia, que tenga un crecimiento elevado, pero que tenga un impacto social positivo, ¿no?, sobre el bienestar de las familias y de las personas.
Me parece que en ese diseño de modelo de desarrollo hacia adelante, donde convivan la iniciativa privada con las políticas públicas, ambos trabajando en equipo para tener un impacto social mayor, la educación va a ser fundamental. En la medida en que el sector educativo pueda apoyar ese nuevo modelo de desarrollo, tendremos un mejor país hacia adelante. Y bueno, la redefinición de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de la reunión de esta mesa, pues da muestras de que realmente estamos pasando por un cambio muy profundo, es un cambio histórico, es un cambio, yo diría, hasta generacional, y las decisiones que tomemos de aquí al próximo par de años van a definir en buena medida el país que seremos en las próximas décadas, y el sector educativo va a estar en el centro de todo ello. Muchísimas gracias. A nombre de la Agencia Internacional de Calidad Educativa y CASECA, les agradecemos que nos hayan acompañado y todo el conocimiento que nos han compartido. Sin duda, nuestro ecosistema de alta calidad educativa no estaría completo sin aliadas y aliados tan valiosos como ustedes. Hemos llegado al final de este espacio. Tenemos la certeza de que estos 3 días han sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes. Queremos agradecerles nuevamente por su compromiso por la calidad y la confianza que nos han permitido estar con ustedes. Les recordamos que podrán ver todas las conferencias en nuestras fanpage de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Les queremos agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a la maestra Maribel y al maestro Ángel por su brillante participación. Cuídense mucho y nos vemos a la 1:00 p.m. para nuestra entrega de acreditaciones, donde haremos el reconocimiento de 124 programas nacionales acreditados y 16 internacionales durante el año 2020, en sus modalidades presenciales, no presenciales y virtuales. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor, y lo felicito por estos ejercicios. Gracias. Mucho gusto, maestra. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Bonita tarde.